Mi nombre es William Vargas, soy ingeniero en electrónica, también estudié Cisco en la escuela de Cisco de la Universidad de Costa Rica. Como trabajo en el Instituto Costarricense de Electricidad en la parte de telefonía móvil, recibí una serie de capacitaciones con respecto a lo que sería la marca Huawei en lo que es telefonía celular. En esta presentación estaremos viendo lo que es una breve historia y el funcionamiento de las redes de Internet móvil. Para comenzar, podemos observar ahí una imagen del Dynatac. Este es uno de los primeros aparatos celulares de 1985. El ser humano, desde que se inventó la telefonía, empezó a soñar con tener telefonía inalámbrica en el cual no ocupara un medio físico para poderse comunicar a largas distancias. Esto obviamente no fue fácil. Primero se hicieron estudios con lo que sería el espectro electromagnético. Obviamente la matemática de este tipo de solución no es sencilla. De hecho, no se va a tocar en esta presentación el desarrollo de la matemática de las ondas electromagnéticas en el espacio, en el ambiente, el cual es una matemática bastante extensa, por ejemplo, utilizando soluciones como Fourier, es decir, una extendida de Fourier al infinito. Con respecto al desarrollo de la radio y el telégrafo por señales electromagnéticas, el primero fue Guillermo Marconi, que en 1890 presenta su desarrollo de radio o transmisión electromagnética en el ambiente. Claro, esto muy seguido de cerca también de los estudios de Tesla. A diferencia de Tesla, Marconi no siguió un método científico claro, sino que era más que todo prueba y error, hasta que logró hacer la transmisión y poder establecer la radio. Esto obviamente fue un gran esfuerzo en el desarrollo de la tecnología porque, por ejemplo, hasta 1902, casi 12 años después o 12 años después, se logra hacer la primera transmisión a 85 kilómetros de distancia. Y pasaron 12 años para poder evolucionar a eso. Las primeras radios utilizaban métodos de transmisión muy básicos, era analógico, prácticamente lo que usted decía, captado por una membrana que se convertía en estímulos eléctricos, los cuales iban a un amplificador, que estos a su vez llegaban a otra membrana que los podía interpretar como sonido por medio de un parlante. Más adelante, cuando se empieza a desarrollar más la radio, se empieza a tocar temas como, bueno, tenemos que codificar o mandar la señal de alguna manera para poderla escuchar de una forma mejor, más práctica. Entonces, a alguien se le ocurrió que la amplificación o la reducción de la señal era una manera de modular la señal para poder identificar la información de la señal o el sonido que va en la señal. Entonces de ahí nace la amplitud modulada, el famoso AM, pero no es hasta 1933 que aparece el FM, que alguien llegó y dijo, bueno, en vez de modificar la amplitud, voy a modificar la frecuencia para después que eso sea recibido de un desmodulador con otro amplificador para poder tener la señal de audio que estoy recibiendo casi 43 años después de Marconi. Marconi lo que enviaba eran señales muy básicas como telégrafo. Entonces, el pasar de telégrafo a un AM y después a un FM en 43 años fue un sacrificio, un esfuerzo muy grande por parte de la tecnología. Después de esto, empezamos a decir, bueno, queremos transmitir algo mejor. Lo que se tenía es que habían dificultades, barreras muy importantes para poder mejorar esta transmisión. El ambiente. El ambiente fue un tema de que no era lo mismo hacer una prueba en el desierto de Texas o en el desierto de Arizona, donde no hay montañas, donde hay una humedad cero, donde todo está plano, que hacer una transmisión en una tormenta o de una costa a costa, o por decirlo así, en un país como Costa Rica que tiene montañas, cerros, cordilleras, depresiones, que hace que la transmisión inalámbrica sea complicada.
Otro de los problemas que tenían era el tamaño de las baterías de los equipos, es decir, las baterías de células de carbono, donde hay una tamaño importante para poder generar la suficiente potencia para poder transmitir, era bastante complicado en esa época. El costo de los equipos, la tecnología con la que se contaba en ese momento. Por ejemplo, una marca podía desarrollar una tecnología para transmisión inalámbrica. Ok, pongo una antena, pero para que sea comercial ocupaban instalar 30 a 50 antenas para cubrir un área de 30 kilómetros cuadrados, digamos un pequeño pueblo, una pequeña ciudad. Entonces todo eso generó problemas al inicio, desafíos importantes para poder desarrollar la tecnología celular. Después hubieron problemas a nivel de marcas. ¿Qué quiere decir? Una marca como digamos Motorola desarrolla un protocolo y un sistema, pero otra marca, Ericsson, utiliza otra forma de propagar la señal o otro protocolo para poder ser interpretada. Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo, establecer organizaciones y estándares a nivel internacional para que esto sea comercialmente posible. Y eso nos lleva a los estándares más recientes que tenemos actualmente. Primero se empezó con estándares AMPS, TAX, NMT, Radiocom, que incluso variaban hasta por el país. No es lo mismo como se empezó a desarrollar en Japón que en los Estados Unidos. Después empezamos allá a tener tecnologías bastante más útiles, digamos, en el sentido de transmisión de datos y de voz, como la GSM, la GPRS o la Edge, que ya está más dirigidas a la transmisión de datos, o la CDMA, que también aquí en Costa Rica se conoció mucho como la TDMA. No sé si recuerdan de que antes se decía que pedían que la gente volviera a los TDMA porque por cada TDMA se podía cargar en el mismo ancho de banda 8 GSMs, porque la tecnología celular fue mejorando de tal manera que era más compleja en su forma de interpretación de datos, pero trataba de que fuera más ligera en la utilización de recursos para poder comercializar y mejorar el aprovechamiento del espectro electromagnético para poder transmitir la información. Ya más recientemente tenemos el UMTS o el WCDMA, que logramos tener conexiones hasta de 300 kilobits por segundo, porque la velocidad se mide en bits, el almacenamiento en bytes, que un byte son 8 bits, y después el famoso HSPA, que ya teníamos 3 megas de conexión. También por ahí se habla de la tecnología WiMAX, que fue una colaboración con Nokia para poder generar una nueva tecnología, pero aquí en Costa Rica no fue mucho progreso, y también la tecnología Wi-Fi empezó a mejorar significativamente, con lo cual no tuvo un gran auge el desarrollo de WiMAX. Y por último, la cuarta generación, tenemos el famoso LTE con velocidades de 10 megas. Ahora ya se está hablando del 5G para poder llegar hasta velocidades de 1 gigabits por segundo, ya conexiones bastante más potentes y más fuertes. Ahora, ¿cómo se hizo esta configuración de señales celulares? Una de las, vamos a decir, triquiñuelas o prácticas que se utilizaron fue la división por cuadratura. La señal la ponen como una señal perfecta sinusoidal de transmisión, pero esta señal no es tan exactamente sinusoidal, pero lo que ellos estaban indicando en una codificación de división por cuadraturas, que por cada segmento de la señal mandaban información. ¿Y por qué solo mandar una señal? ¿Por qué no mando un grupo de señales? Como en el ejemplo ahí que salen las imágenes ahí sobrepuestas, la naranjada, la roja y la azul, que son varias señales donde cada una va con diferente información, donde una pequeña modificación en la señal en un tiempo específico de la frecuencia significaba un dato, un 0, un 1, un 16, un 20. Entonces toda esa información al mismo tiempo podía generar la capacidad
que se fue aumentando poco a poco para mejorar la capacidad de transmisión de datos en una señal telefónica inalámbrica o celular, en este caso, que cuando ya hablamos celular, hablamos de términos de voz y datos. Hablando un poco acerca de las radiobases, como vemos en la imagen de la derecha, son unos pequeños tubitos rectangulares que ya son prácticamente isotrópicas. Isotropía, antes se decía que no habían antenas isotrópicas que podían irradiar 360 grados completamente. Ahora lo que tenemos en ese ejemplo de los camioncitos, lo que quería explicar es porque las RRU o las unidades de radio, recepción, transmisión, tienen varias señales, de ellas podemos decir portadoras. Los portadoras podemos compararlas como si fueran camioncitos que llevan carga. Entonces, en vez de mandar un solo camión que vaya, cargue y regrese, imagínense que las portadoras son como una flotilla de camiones que salen todos al mismo tiempo, cargan, descargan, y entonces de esa manera podemos en un periodo muy corto, porque toda esta señalización que hablamos de señales que envía y manda la radio base contra los celulares es en milisegundos. Los time slots que se utilizan para poder mandar toda la señalización de que este es mi número, este es mi mail, tengo saldo, no tengo saldo, tengo restricción de llamadas internacionales, es un SMS, no, es un correo lo que voy a mandar. Todo eso pasa en cuestión de milisegundos, y después de eso ya tanto el equipo terminal del cliente como la radio base se empiezan a comunicar como diciendo, ahora sí, ¿qué deseas hacer? Esto que estamos viendo ya aquí para casi terminar la presentación es una estructura muy básica de cómo es una red conjunta de 2G, 3G y LTE, que las tres tecnologías pueden convivir juntas porque van en diferentes frecuencias, 850 para 3G, 2100 para lo que es LTE. Estas tienen cosas buenas unas y otras, digamos, porque yo en una red tan moderna voy a mantener el 2G, porque para lo que eran llamadas telefónicas era muy bueno, tenía muy poco jitter, había muy poca interferencia, tenía una cobertura muy grande, por cada radio base tenían varios kilómetros de cobertura, claro, dependiendo de ciertos factores ambientales, pero que dependían de una BSC, una controladora principal de radio base. Si se perdía la conexión, se perdía la información o no se podía completar las llamadas y muchas cosas. Con la 3G ya no eran tan necesarias una BSC, sino una RNC, que es una controladora de la red de radiobases, que lo que busca es darle un poco de independencia a las radiobases 3G, que era una solución intermedia, buen tema de telefonía, pero mejor tema de internet, a diferencia de la 2G, pero eran un poco más independientes, pero aún así necesitan un Radio Control Network. Después, con la LTE se le busca dar completa autonomía a las radiobases, que las radiobases sean como pequeñas centrales en miniaturas que ellas tomen decisiones. Entonces, como agentes independientes, ellos empiezan a desarrollar protocolos de interconexión entre las mismas radiobases, como colindancias, como quién está a mi derecha, quién está a mi izquierda, quién está en mi área de cobertura, y de esa manera facilitar procesos como el handover, que es cuando usted hace un intercambio entre radio base y radio base, o la salida de internet. En este ejemplo, esta no es un ejemplo, digamos, de Costa Rica, pero es una estructura muy sencilla, porque en esto hay colores y sabores, pero normalmente se puede decir que esta es una estructura básica. Después de cierto punto ya se deja de utilizar lo que son los elementos eléctricos y empezamos a utilizar pura fibra para interconectar los equipos de señalización, como digamos la MSC, la Man and Mel Signal Control, donde es un equipo que hace todo lo que es el control de señalización, o un UGW, que es ya para salir a internet. Todo esto, pues digamos, este ejemplo es con E1 y STM1, que son grupos de E1, que es para conexión de alta velocidad, que ya iría a la RAI, a la red de acceso a internet, de ahí a los equipos de borde y ya al resto del mundo, si quisiéramos salir a otras partes del mundo de internet.
Entonces, esta es una breve explicación de cómo pasamos de lo de Marconi, usando un telégrafo nada más para mandar pequeños impulsos por la red, utilizando las facilidades del espectro electromagnético, a una red sumamente compleja y desarrollada como es la telefonía celular actual. Agradezco su atención. Cualquier duda o consultas que tengan me las pueden hacer llegar por el correo y ha sido un gusto poderles brindar esta breve información acerca de lo que es la telefonía celular actual. Buenas tardes.